Cuando un director le toma cariño a sus proyectos, tarde o temprano se termina notando, sobre todo por el trabajo que tienen en la formulación de sus personajes. Y sí, sé que esto puede parecer una pedrada a películas como El exorcismo de Emily Rose, que a ver, puede ser, no digo que no, pero lo digo sobre todo por el que tan disfrutable acaba siendo ver el resultado final de una obra audiovisual, que al fin y al cabo es uno de los principales motivos por los cuales estas se crean. Por ejemplo, en obras como Evil Dead de Sam Raimi, a pesar de que es su primer largometraje, y esto se nota un montón, sobre todo por el nivel de experimentación en los planos, quiero decir, los primeros minutos ya tenemos angulación holandesa, picado contra picado, nadir. Aún así me sigue pareciendo una obra honesta que sabe lo que es y no pretende ser más que eso. Pues bien, la película de la que vamos a hablar hoy es la muestra perfecta de cómo un buen planteamiento puede servir como punto de partida para crear algo icónico. Así que, dejando las introducciones pretenciosas, hoy vamos a hablar de... Pesadilla en Elm Street. Comencemos la película en una locación de lo que luce como una fábrica. Esta va a ser recurrente cada que la película quiera hacernos saber que lo que vemos pertenece al mundo de los sueños. En este caso es una pesadilla de Tina, quien es perseguida por el antagonista de la película. No tenemos planos a detalle de este ni secuencias demasiado largas donde aparezca, pero reconocemos su identidad por los elementos distintivos que lo caracterizan. Tina despierta y aquí presenciamos un elemento crucial para la trama. Lo que le sucede en sus sueños o pesadillas también les afecta en la vida real. Algo en lo que la película triunfa es en la atmósfera que logra crear. La película es ochentera y se nota un montón en la música, que si bien sigue las convenciones del género, creando tensión con melodías a piano, haciendo segundas menores, hay un montón de sintetizadores y efectos de retardo analógico muy característicos de la época. También podemos notar los años de la película en la estética de esta. Sin embargo, no se construye una narrativa directamente sobre estos elementos, es decir, se puede percibir la época en que fue hecha, mas no se siente vieja, así que termina siendo disfrutable a muchos niveles. Uno de los elementos que me parece muy bien utilizados para conseguir una atmósfera desesperanzadora es la ridiculización de los símbolos y elementos religiosos. En películas o historias donde se toque, por ejemplo, la temática de las posesiones, siempre hay algún tipo de intervención divina a través de algún elemento o personaje que ayuda a construir la ilusión de esperanza. En este caso vemos como los protagonistas constantemente se refugian en objetos religiosos como crucifijos sin que estos realmente tengan poder alguno, a diferencia de otros planteamientos en donde existe un mal para darle un equilibrio al bien. Aquí el mal existe por sí mismo y esto aporta muchísimo a la construcción de la atmósfera, pues da la sensación de que los protagonistas están completamente solos, sin una figura mesiánica y sin más ayuda que la que ellos mismos puedan darse. Al día siguiente vamos a conocer a Rod, Glenn y Nancy. Son 4 adolescentes que han estado teniendo pesadillas compartidas con el mismo personaje o con la misma entidad. Son adolescentes, así que evidentemente todos le van a restar importancia salvo Tina. Esto nos va a dar indicios de que va a ser la primera en ser afectada y en efecto, su madre la deja sola por 2 días, así que durante la noche va a ser acompañada por sus 3 amigos. Bueno, 2 amigos y su casi algo. Dejando de lado lo que pasa entre ella y Rod, cuando se queden dormidos, esta va a ser atacada. Las muertes en la película me parecen cuando menos diversas. Se recurre a un efectismo medianamente bien conseguido, y dado a que los efectos especiales utilizados son en su mayoría prácticos, hay escenas muy poderosas. En este caso, Tina es arrastrada por toda la habitación al tiempo que es acuchillada. Todo esto lo vemos desde la perspectiva del mundo real, es decir, no sabemos cuál es exactamente la pesadilla de Tina, pero esto ayuda a reforzar el concepto de que lo que pasa en sus pesadillas también estará sucediendo en la realidad. Rod, al ser el único que se encontraba con Tina en la habitación, es inculpado de la muerte de esta de forma evidente. Nancy y Glenn acaban viendo la escena del crimen, la cual, hay que decirlo, es muy escandalosa, lo suficiente como para que cualquier persona desarrolle un trauma de por vida. También es cierto que el sentimiento de desasosiego es constante, pareciera que siempre está en tensión, no hay algún momento de tranquilidad o reposo para los personajes, salvo algunos muy cortos y puntuales. Sin embargo, como el ritmo de la película no es cansino, esto no acaba volviéndolo tedioso, sino que contribuye al sentimiento del espectador. Nancy, en quien se va a centrar el resto de la película, va a comenzar a experimentar estas pesadillas de forma constante, y conforme avancen los días vamos a poder notar en ella ese cansancio inherente no solo al evitar dormir, sino por todos los estímulos emocionales que recibe en un lapso de tiempo muy corto. Al principio estos sueños pudiesen parecer una proyección de los acontecimientos recientes, y sí, en parte lo es, porque en los primeros sueños o pesadillas vemos como ella buscaba a Tina teniendo conciencia de que ella recién había fallecido, pero por el contrario, el siguiente en morir va a ser Rod, el cual por razones evidentes detuvieron y se encontraba en algún tipo de prisión preventiva. Esto es importante porque nuevamente se nos presenta la relación dialéctica entre el mundo de los sueños y el real, así como las reglas construidas sobre este universo. Nancy puede interactuar con otros personajes una vez dormida, lo cual nos habla de que las pesadillas no se dan en casos aislados o particulares para cada persona, sino que todas estas coexisten en alguna especie de plano alterno unificado. Es así como Nancy puede ir a prisión de forma onírica y advertir el peligro que amenaza a Rod en el mundo real, aunque es cierto que acaba siendo demasiado tarde para cuando lo hace. El que los protagonistas sean adolescentes, y me refiero a adolescentes
adolescentes que sí pudiesen parecer adolescentes, en este caso Nancy y Glenn, quienes son los dos que quedan, les quita un peso narrativo importante, y no por el hecho de que al ser jóvenes sean imbéciles como a veces se les retrata en otras películas, sino porque las soluciones que pudiesen llegar a aportar son verosímiles para su edad. Glenn habla de un concepto que va a resultar relevante después, los Dream Skills o habilidades del sueño, una herramienta para poder hacerle frente a las pesadillas. Si uno es atacado por alguna entidad, el ignorarlo lo despojará de su energía y este desaparecerá eventualmente. Aunque aquí nace una disyuntiva en donde si esto no resulta eficaz, la persona que esté teniendo la pesadilla en cuestión no despertará para contarlo. La madre de Nancy nos va a contar el verdadero origen de Freddy Krueger, un asesino de niños el cual por fallas administrativas quedó en libertad. Los padres de la localidad al saber de esto fueron a quemarlo vivo en una sala de calderas abandonada, que era justamente donde cometía sus crímenes. De ahí la recurrencia a este tipo de instalación industrial que vemos para presentarnos el mundo de los sueños donde este aparece. De aquí podemos inferir no solo el aspecto del personaje, sino la obsesión con estos adolescentes. Existe un vínculo entre los padres que lo quemaron y la venganza que se quiere perpetuar contra sus hijos. Otro elemento más que nos indica que el mal existe por sí mismo. No es realmente un balance entre lo bueno y lo malo. Freddy fue un asesino en vida y en muerte lo sigue siendo sin que exista realmente una consecuencia real para todo esto. En la caracterización de Nancy podemos notar cada vez más la desesperación y agotamiento por la situación en la que está, el escepticismo de los adultos y posteriormente la muerte de Glenn, quien habría que preguntarse si su muerte no estuvo condicionada por el plan ideado por Nancy para detener a Freddy, en el cual estaba Glenn incluido evidentemente, ya que anterior a esto no teníamos indicios más allá de lo evidente al ser Nancy la principal protagonista de que Glenn tuviese un deceso tal cual como lo tuvo, el cual es sin duda el más impactante de los tres, no por ser extremadamente explícito, pues de hecho no se nos muestra tal cual su cuerpo al final, sino por el efectismo que se utiliza en base a la simbología y elementos quizá no tan sutiles, de hecho no son nada sutiles pero acaban siendo efectivos. El uso de símbolos relacionados con las fobias también está presente aunque de forma no tan constante. Nancy, más por hartazgo y por necesidad de supervivencia que por determinación, se enfrenta a Freddy bajo la conclusión de si existe una conexión directa entre el mundo de los sueños y el real, debe existir una manera de comunicar a estos dos, a modo de conseguir traer a Freddy al mundo de la realidad, muy entre comillas, y ahí poder destruirlo o detenerlo. Aparentemente esto se logra, y ya con Freddy en la realidad es atacado por un par de trampas que Nancy había preparado previamente, es prendido en fuego, lo cual resulta paradójico, además de que sube como 20 kilos a causa del stunt que se puso el traje protector. Vamos a retomar el concepto del que Glenn habló anteriormente. Al ignorar a la entidad de tus pesadillas, esta perderá todo poder y desaparecerá. Al cambio de plano parece todo haber terminado, es decir, funcionó, y no solo eso, sino que todas las víctimas de Freddy, incluidos Tina, Rod y Glenn, parecen nunca haber recibido daño alguno. Sin embargo, aquí vamos a notar algo en la estética y en la atmósfera, una sobreexposición de la imagen y una niebla muy densa, donde a pesar de que es de día, podemos distinguir claramente que lo que vemos no pertenece a la realidad. Nancy y sus amigos son atacados nuevamente y su madre se va a quedar muñeca. Sin duda una gran película, con una iconografía muy característica y un antagonista que se volvió muy importante dentro del cine slasher. Es cierto que tiene sus varias conveniencias, como que el padre de Nancy sea teniente de la policía y esto vuelva conveniente varios sucesos de la trama. Sin embargo, nuevamente no se construye la narrativa principal sobre esto. Tenemos otros varios errores muy perceptibles tanto a nivel de desarrollo como de actuación. El planteamiento me parece lo suficientemente sólido como para que la película se sostenga a pesar de sus varias fallas. Si el video te gustó, te pido que me regales un like y lo compartas para que más personas desquaceradas como tú puedan verlo. Sin más, yo me despido, muchas gracias y nos vemos en la siguiente.